Y vamos a la palabra en esta mañana, Santiago capítulo 3, versículo 13. Ahí vamos avanzando, estudiando, escudriñando un poco la palabra recuerden que Santiago es una carta práctica, que no es una carta doctrinal, sino es una carta que nos reta en nuestra fe particular, la vida práctica, como debemos vivir la palabra de Dios. Es tan interesante, escucho voces y silbido de pájaros, tengo un oído muy agudo. Entonces, Santiago estuvo unos 20 años, o para la época de la carta, tenía ya unos 20 años en la iglesia de Jerusalén. Y es la iglesia base donde nacen y salen las demás. Y en esa iglesia estaban pasando cosas particulares, habían situaciones difíciles. Y Santiago quiere enfrentarlas y quiere retar a la gente a vivir lo que cree. Si lo que creemos, lo que sabemos y creemos, lo vivimos, va a ser maravilloso. Lo que no podemos es saber, pretender creer y vivir otra cosa. La vida nuestra tiene que ir en concordancia con lo que creemos. Creemos que Jesús es santo, creemos en la santidad del Señor. Nuestra vida debe lucir parecida a la del Señor. Creemos en la fe, en sus obras, en sus sanidades. Pues debemos creer que Él nos sana el día de hoy. Entonces, cada palabra, como decía Daniela mientras dirigía la alabanza, es verdad. Cada palabra nos confronta, nos anima, nos exhorta. Una realidad es cierta, no somos producto terminado. Diga, no soy producto terminado. Soy un pecador en proceso de arrepentimiento y de santificación, ¿sí? Mientras vive en esta carnita y estos huesitos, como dijeron alguien que algunos aman y otros odian, tendremos batallas y luchas, ¿sí? Solo hasta cuando recibamos el cuerpo de la resurrección, de la vida eterna, seremos como Él y ahí sí, impecables. Pero mientras tanto, no se aterre cuando usted ve a alguien, cuando diga, pero ¿cómo? Esta esposa que ayer estaba vestida de blanco sentada ahí en el altar, tan bonita, me dio unos votos que me iba a amar, que me iba a querer y hoy está rebotando, no me quiere dar ni un tinto. Pues esa es una mundana como usted, que está en luchas y hay que aceptarla y ayudarla a salir de su berrinche y recordarle que Cristo la ama a pesar de lo que es. Porque usted no se casó con un ángel ni con una ángel, aunque se llame Ángela, sigue siendo un ser humano. Así que Santiago nos reta a las relaciones interpersonales, a las relaciones humanas, a entender a los demás y a vivir la palabra. En la entrega anterior vimos el problema de la lengua, ¿no? La lengua nos mete en muchos problemas. La única lengua buena es la que nos preparan en salsa de tomate, pero la nuestra es una lengua terrible, ¿sí o no? Imagine que con esa lengua, dice Santiago, bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Ese es el reto. Ese es el reto. Y hoy continúa diciendo, vamos a la palabra en el versículo 13. Yo siempre leo en Reina Valera porque la mayoría la tiene y es como más. Algunas versiones ayudan, otras me confunden, entonces trabajo con esta. Dice, esa pregunta es de Santiago. ¿Quién es sabio entre vosotros? ¿Quién puede alzar la mano? Diga, yo. ¿Quién es sabio entre vosotros? Ninguno, dijo amén. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14, lea conmigo. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es ¿qué? Terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay ¿qué? Celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dura palabra, ¿cierto? Luego el siguiente versículo, el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto
hasta la sabiduría que yo quiero, la que me gustaría tener todo el tiempo en mi vida. Pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, ¿cómo es? Pura. Después, benigna, ¿ah? Llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Unos poquitos versículos que tienen un tremendo contenido y un mensaje en esta mañana. Señor, te damos gracias a ti y con todo nuestro corazón nos disponemos para enfrentarnos a tu palabra, Señor. La palabra que produce la fe en nosotros, la palabra que santifica. No hay otra manera de ser santificados sino al estar expuestos a la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dos tipos de sabiduría. ¿Ya lo anotaron ahí? Dos tipos de sabiduría, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos tipos de sabiduría? La terrenal y la que desciende de lo alto. Ya la vamos a ver. La verdadera sabiduría y la falsa sabiduría, podríamos decir. Y las dos tienen características diferentes. Y seguramente se va a manifestar y tal vez usted esta mañana se va a incomodar muchísimo al oír la palabra. No se incomode conmigo. Bueno, si se incomoda conmigo, perdóneme. Pero es que frente a la palabra uno es confrontado. Si usted pertenece al segundo grupo, aquellos que tienen la sabiduría de lo alto, bienaventurado. Y ojalá, creo que sí hay gente así, como la que describe el versículo 17. Y esa gente es valiosa. Hay gente que es muy sabia, muy prudente, muy humilde, muy sencilla, muy misericordiosa, muy afable, muy amable. Sí lo hay, pero no es de suyo, es lo que Cristo ha hecho en esa persona, es lo que el Espíritu Santo ha hecho. Así que hay esperanza. No todo el tiempo uno es malo, claro que es malo por naturaleza, pero también se ve en medio de lo malo la obra que hace Dios en uno. ¿Sí o no? Claro, y eso es lo bonito, porque no es, siempre he dicho, todo lo bueno que usted vea en mí es lo que Dios ha hecho. Si ve alguna cosa buena en mí, esa es la obra de Dios. Pero todo lo malo que usted vea en mí, eso soy yo. Entonces no se extrañe. Ay, el pastor. No. Cuando soy imprudente, cuando soy despistado, cuando soy poco paciente, cuando no pongo atención, cuando soy ligerito para hablar. Usted me está contando algo y yo le cuento mi historia, entonces usted se incomoda conmigo. Ese soy yo, esa es mi naturaleza. Pero lo bueno que yo le haya podido enseñar, que le haya podido transmitir, es lo que Cristo ha hecho a mí en la obra del Espíritu Santo, y es el producto de haberme expuesto a la palabra de Dios, y es lo poco que Dios ha mejorado de mí en estos 41 años que llevo en el Evangelio. No le ha sido fácil al Señor hacer una obra conmigo. Algunos de ustedes en 3 años están en un 80% mejorados. Yo llevo 40 años y voy como en un 20%, y eso con mucha fe. Todavía me falta. Ahora, dos tipos de sabiduría. En la entrega anterior se habló del juicio y de la vulnerabilidad o lo vulnerables de nosotros frente a ese juicio a causa de la lengua. Pero hoy nos vamos a concentrar en cosas fundamentales como la purificación de la conducta en vista de que ésta fluye del interior del hombre y de cómo vencer las diversas formas de egoísmo. Y se nos habló también de la imposibilidad de domar nuestra lengua. Ese capítulo lo pone a uno, ¿no? Cuando dice toda bestia, toda serpiente, todo ha sido domado, pero hay algo que no ha podido ser domado por el hombre. ¿Y qué es lo que no ha podido ser domado? La lengua. Esa no la hemos podido domar, dice. Pero cuando uno llega a eso, no hay esperanza. Claro, en nuestras propias fuerzas, nadie. Algunos usan técnicas, ¿no? Y la técnica de algunos es cuando a mí me da rabia y quiero soltar y decir cosas, me muerdo la lengua.
Y algunos ya hablan ahí a media lengua porque les queda la mitad apenas, ¿no? Entonces, pero siguen. No puedo, diga, no puedo, no la puedo domar. Entonces, pero hay esperanza, pero hay otros medios y provisiones de Dios que son los recursos de su gracia, es decir, la sabiduría de lo alto es un medio, es una provisión de Dios para domar la lengua. Pero también la amistad con Dios, ¿sí? Esa amistad que desarrollamos a través de la comunión, el arrepentimiento y todo esto en función de la confianza en Él y en su gracia. Santiago 4:6 dice, por ejemplo, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es la manera, su gracia nos ayuda en nuestra debilidad. Es maravilloso. Pero luego entramos de una a la pregunta que nos plantea el texto en el día de hoy. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Buena pregunta, ¿cierto? Una pregunta que no es fácil contestar. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Versículo 3. Dice, muestre por su buena conducta. Ahora aquí en este pasaje nos va a encontrar, hay un contraste entre dos tipos de sabiduría. Una que muestra los males, que es el versículo 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención entre vosotros, no os jactéis. Y luego dice que la sabiduría de este mundo, que es ¿cómo? Es natural, es de este mundo, es natural y es diabólica. Natural, animal y diabólica. Ahorita la vamos a desarrollar más adelante. Pero luego versus una sabiduría real, una virtud especial, donde muestran las virtudes, el versículo 17, hay como 7 características ahí. Y es que esta conducta, esta sabiduría es de lo alto y principalmente dice pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué maravilloso. El primer bloque nos habla de los celos amargos y la ambición egoísta, con su origen y consecuencias y su fuente demoníaca, y nos deja claro que esta sabiduría es ajena a la verdad. En el segundo bloque nos va a mostrar o nos presenta la verdadera sabiduría, que es de lo alto y comienza o se encabeza con la palabra pura, y de entrada nos comienza a mostrar la diferencia y lo maravilloso. Quiero mostrarles una pequeña definición que encontré de sabiduría. La sabiduría es la capacidad concedida por Dios para que en el discurrir y conducta de la vida podamos conocerle. Voy a repetir esto. La sabiduría es la capacidad concedida por Dios para que en el discurrir y conducta de la vida podamos conocerle. Es Dios mismo que nos da esa capacidad para poderle conocer a Él. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, vamos a leer si aparece en la pantalla, creo, lo pueden leer. Si está, no está. Ahí dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 6 y 7. Reconócelo, creo que no hay un versículo ahí, pero hay en el. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Interesante. Teme a Jehová y apártate del mal. El verdadero creyente siempre mostrará sabiduría por la clase de vida que viva, sobre todo en las relaciones humanas. Alguien puede decir yo soy sabio, pero eso se va a ver en su manera de relacionarse con la gente. Allí va a salir lo que realmente hay dentro. Allí va a salir la verdadera sabiduría. Se cree que en hebreo el ideal de sabiduría es moral y no intelectual. Para muchos relacionan la sabiduría con lo intelectual, ¿cierto? Es decir, esta persona es sabia porque sabe muchas cosas, tiene un conocimiento en ciencia, en política, en matemática, que es sabio. Pero en hebreo se valoraba más en lo moral, es decir, esta persona es tan sabia porque su forma de vivir, su conducta, su manera de conducirse es sabia, es respetuoso, es correcto, es amable. En ese sentido lo asociaban ellos.
Ahora, en primer lugar, o el primer paso de la sabiduría es conocer a Dios. Con base en este conocimiento y convicción se aplican sus principios y normas a nuestra vida. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, versículo que seguramente usted conoce mucho, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensar. Nos relaciona todo lo que tenga que ver en este sentido. Dice, es una persona que anda con Dios, conoce a Dios, tiene sus convicciones en Dios y actúa de esta manera. En segundo lugar, para Santiago es muy importante la mansedumbre. Si volvemos al texto, Santiago 3, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la conducta, por la buena conducta, sus obras en sabia, ¿qué? Sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Hoy día no se asocia sabiduría con mansedumbre, por ninguna parte. En una persona que es sabia, de manso no tiene nada. La mayoría son inalcanzables, yo tengo mucha sabiduría. Le preguntaron a un candidato hace unos años que estuvo muy fuerte para ganar la presidencia de Colombia. En la entrevista le dicen: ¿qué piensa usted de Dios? Dijo: yo soy demasiado inteligente para que me hagan esa pregunta. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia? Que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Hay gente que cree tan sabia que dice: no, esas cosas de Dios son para gente ignorante. Esos son mitos y leyendas. Y la gente que relativamente ha alcanzado algún nivel de intelectualidad se le convierte en un estorbo, porque es que es una persona muy inteligente, él no tiene tiempo para esas cosas del espíritu. Pero no hay, la verdadera sabiduría e inteligencia vienen de Dios. Y Santiago dice: si usted es verdaderamente sabio, muestre esa sabiduría en sana o en sabia mansedumbre. Hay una asociación entre sabiduría y mansedumbre. Era muy importante para Santiago que el que creía o la persona que pretendía ser sabio lo mostrara por su mansedumbre, por su humildad, por su sencillez. Ahí está el verdadero reflejo de la sabiduría de Dios, está la esencia de la sabiduría. Las obras de sabiduría serán hechas en humildad. La humildad es el carácter que sirve de simiente o fundamento a la manera de vivir cristiana que se describe en toda la carta de Santiago. En toda la carta. En las cartas de Pablo se describe como el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Eso lo decía el apóstol Pablo. Se requiere esta virtud de humildad de la sabiduría o en la sabiduría, sobre todo en los maestros que enseñan a otros, ya que la disensión, la arrogancia o autosuficiencia o la jactancia imposibilitan la enseñanza a otros. Todos los que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios debemos mostrar mansedumbre, humildad y sencillez, porque de lo contrario nos volveremos arrogantes, fastidiosos y pierde uno el interés. Alguna vez llevaron un conferencista a un retiro de pastores hace muchos años, antes de venir nosotros al llano, y este hombre se presentó con unos pergaminos tremendos. El currículum que nombró duró como unos 15 minutos diciendo todos los títulos que tenía. Y de verdad los tenía. Y era un predicador. Y de entrada nos habló un temita y dijo: yo creo que ustedes dirán que con qué se come. De una nos dijo: ustedes un poco brutos que no tienen ni idea de lo que yo les voy a hablar. Y de una vez empezamos a bloquearnos. Y perdió todo, y aunque dijo cosas interesantes, nosotros estábamos, no importa, nos bloqueó de una. Otra vez aquí en la ciudad presentaron un ministerio
Y él vino y nos habló. El expositor vino a vender, quería meternos en un curso de no sé qué, y empezó a hablarnos. Y hizo unas preguntas desde un enfoque con toda la intención de corcharlo a uno, ¿cierto? Es decir, ¿y qué consiguió? Que nadie le pusiera cuidado. Al final ahí tenía sus libros, tenía sus cursos y todo eso. Vengan a ver, ¿quién está interesado? Los doy a mitad de precio, los doy gratis. Nadie le quería poner cuidado. Si usted quiere los oídos de alguien, trátelo con respeto y con amor. No lo desprecie. Esa es la mejor manera de ganarse los oídos de alguna persona. Pero usted entra y ese es un peligro. La arrogancia, el problema es la arrogancia que puede aparecer y persistir incluso donde hay buena doctrina. Hay gente que tiene la verdad y conoce la verdad, pero a la hora de entregarla lo hace con una actitud que no penetra, que no logra llegar. Y es muy fácil que uno que está enseñando se las crea, se crea más porque por la misericordia de Dios ha tenido acceso a la verdad, a la revelación, está entendiendo la palabra de Dios, y en algún momento ese espíritu de orgullo, de arrogancia, de creer que yo sí sé, ustedes no saben, yo estoy en la verdad, hace que ponga una barrera y se pierda la bendición. Eso es lo que nos dice. El cuidado, la mansedumbre y la humildad van de la mano. Las obras de sabiduría serán hechas con mansedumbre. Pero vamos ahora sí a la sabiduría. ¿Qué es la primera sabiduría que vamos a ver en esta mañana? ¿La sabiduría qué? Terrenal. Quizás muchos estemos ahí, o hayamos estado ahí, o todavía estemos ahí. Pídele al Señor mientras yo predico que le hable en esta mañana, que le muestre y no se enoje. Por el contrario, si Dios le muestra que estás equivocado en algo y que estás como en esa sabiduría humana, dile al Señor: yo quiero salir de aquí, no me quiero quedar aquí, quiero tener la sabiduría de lo alto. No se puede convivir en las dos, solo hay dos tipos de sabiduría: hay la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de lo alto. No hay más sabiduría, la verdadera sabiduría. Se dicen tres cosas sobre esta sabiduría. La primera es que la sabiduría terrenal, 3:14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Primer examen ahí para todos. ¿Hay celos amargos entre ustedes? No estoy hablando de celos pasionales, ¿no? No hablo, porque cuando uno habla de celos dice: no, mi mujer no me cela, mi esposo no me cela. No estoy hablando de celos pasionales, aunque pueden haber, ¿no? Hay mujeres que andan detrás del marido siempre, ¿no? Le revisan el cuello, la camisa cuando llegue. Miran si tiene un cabello ahí por ahí en el hombro. Y decía un amigo mío, una mujer le revisaba eso, siempre decía un cabello, y si encontraba un cabello, y claro, uno viajando en el bus y al bien, si baja en un Transmilenio, siempre le iba a encontrar un cabello para en la camisa. Siempre le encontraba a uno y le hacía unos escándalos al pobre man, pero un día no le encontró ni uno. Entonces dijo: desgraciado, me está engañando con una calva. Celos amargos. Pero hay celos ministeriales, hay celos de por qué a ese le va bien. ¿Por qué ese man tan feo se casó con esa china tan bonita? ¿Por qué esa china tan perezosa se casó con ese hombre trabajador? Dicen, no estoy afirmando, dicen. ¿Por qué ese man come hasta piedras y no engorda? En cambio yo me como un pancito por la noche de 7,000. Y mire, celos.
Celos amargos denota la tristeza que uno sufre porque otro está en posesión de lo que yo no tengo. ¿Alguien le ha pasado eso por ahí? Denota el deseo de adquirir quitando algo que pertenece a otro. Es algo equivalente a un bicho que llaman envidia. Envidia. Y hay una propaganda de un perfume, ¿no? Los que son de mi época. Un perfume que llamaba Impus. ¿Cómo era? Envidia es mejor despertarla que sentirla. La envidia, la pérfida envidia, dicen algunos, ¿no? No pueden ver un pobre acomodado. ¿Sí? Si el pobre aparecía con un burro fino, decía, lo robó. Entonces era esa, la envidia. Estas cosas, celos amargos. Pero lleguemos al centro del asunto y veamos el origen de esta sabiduría. Esta sabiduría terrenal, entonces comienza con eso, celos, envidias, todo esto. Y lo primero que nos dice que esta sabiduría es ¿qué? Terrenal. Es producto humano, no se otorga en el cielo, sino que se adquiere. Nace de un motivo ligado con la tierra y aunque trate o discuta cosas celestiales, toda su obra merece el calificativo del mundo. Es una sabiduría que excluye a Dios, que excluye lo espiritual. Esa sabiduría, el conocimiento de Dios, no es simplemente terrenal, no es una palabra neutra, esta sabiduría terrenal tiene que ver con que se cierra para lo de Dios, le cierra, es decir, Dios no cabe aquí. Es la sabiduría terrenal. ¿Recuerdan alguno de los antiguos líderes comunistas del mundo, no? Yo me acuerdo si Hitler o Stalin, uno de ellos decía, si Dios existe, Dios en el cielo y nosotros en la tierra. O sea, si Dios existe, que mande en el cielo y nosotros en la tierra. Era el pensamiento, ¿sí? No, Dios no cabe en esta ecuación, no cabe. Es la sabiduría terrenal. Pero luego también nos dice, y la segunda característica es una sabiduría ¿qué? Natural. Y se refiere a una sabiduría mental, de la razón, que está en contraste con neuma, es decir, con lo del espíritu. Solo se basa en la razón, no tiene en cuenta lo espiritual, no se apoya o fundamenta en Dios. Esta sabiduría es totalmente racional, es humana. Esta es la sabiduría terrenal. En tercer lugar, esta sí es más brava, ¿cierto? Es diabólica. Yo no diría, pero yo puedo estar ahí. Estos dos primeros parecen como terrenal, animal, natural, diabólica. Igual a los demonios, no igual a Dios. Está esto sobre todo en el engaño, hipocresía. En 1 Timoteo 4:1 habla de que habla así como, si está ahí, sí. Porque esta sabiduría no es la que decían no, estamos en Santiago todavía. Entonces, en 1 Timoteo 4 habla de doctrina de demonios en alguna parte. Es lo que tengo aquí, puedo ver si leo el texto, lo tengo a la mano, por aquí lo leo. Ya está ahí. Bueno, entonces, ¿qué dice? Ni presten atención a fábulas y analogías interminables que acarrean, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es yo creo que esa no es primera de Timoteo, creo que está en segunda de Timoteo, ¿sí? Bueno, entonces no me concuerda, porque habla de doctrina de demonios en algún momento. Sí, 4:1, ya lo tienen por ahí, bueno, apúntenlo en la casa, lo estudia. Aquí lo tengo, dice exactamente así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
Por fin llegué a mi texto. No hay como la Reina Valera. Ahora, doctrinas de demonios. Santiago habla de los demonios que aceptan que Dios existe, pero no actúan en concordancia con lo que creen. Dice, tú crees que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, ¿no? Creen y tiemblan y no se arrepienten. Esta sabiduría humana, esta sabiduría diabólica, generalmente se asocia con el engaño, es la astucia, es la manera de, cuando la persona dice, yo soy muy sabio, ¿sí? Y uso con astucia mi sabiduría para obtener ganancias personales. Generalmente el engaño. Hay gente que dice, sí, esa es una librita de arroz, pero mi librita solo pesa 480 gramos. Yo soy muy inteligente y me gano 20. Este producto sí es casi genuino. Sí, un día llegué a una tienda de ropa deportiva y me quería comprar la camiseta de Colombia. Estaba Colombia jugando muy bien por esa época y la camiseta estaba cotizadita. La original estaba, no recuerdo si eran 300.000 pesos. Entonces la muchacha me dijo, tengo la semi original. ¿Y cómo? La semi original valía 170.000. Entonces le dije, ¿semi original? No, yo quiero la original. Claro, cuando me dijo cuánto valía, dije, dame la semi original. No, mentira. No la compré. Dios usó a alguien y me la regaló. Pero esa persona fue en cierto sentido honesta, ¿cierto? Porque me había podido decir, sí, la original valía 170 y me la había dado por original. A veces hay unas marcas, usted ahí se compra unos tenis y usted está feliz, sí, son Nike, son Adidas. ¿Cuánto le valieron? 70.000. Sueña que son originales. Pero usted está contento. Y hay gente que lo engaña, ¿no? Lo engaña. Y hay muchas cosas, no tengo que argumentar aquí, y en ese sentido es diabólico. También en el engaño en la palabra, en saber la verdad y enseñar otra cosa, mentir, sacar provecho. Eso tiene que ver. Ahora, el resultado de esta falsa sabiduría o humana sabiduría es duro. Son los celos amargos. Es la ambición egoísta que inicialmente estaba en el corazón del hombre, pero que luego contaminó toda una comunidad cristiana. Ese es el resultado de la sabiduría humana. La falsa sabiduría lleva en sus entrañas, por así decirlo, en su ADN, lleva el engaño. En 2 Corintios 12:20 hay un versículo ahí muy importante, si lo encontramos, 2 Corintios 12:20, saber que yo soy como bueno para encontrar. ¿Ya está ahí? Entonces dice Pablo, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros ¿qué? Contiendas, envidias, iras, divisiones. Ese capítulo 12, Pablo estaba hablando de un posible tercer viaje a Corinto, a visitar la iglesia. La iglesia de Corinto era muy particular, y es que era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo, se movían los dones, pero era una iglesia también que estaba cargada de pecados, de cosas terribles. Y entonces, habían problemas entre ellos, y Pablo manda a decir, bueno, yo voy a ir y espero que encontrarlos. Sería muy decepcionante, ¿no? Como que yo tengo una idea, vamos a poner un ejemplo esta mañana, con semilleros, ¿no? Yo tengo una idea que allá en semilleros, vea, eso es, como dicen los muchachos, power, eso es, el que pasa por semilleros queda listo para el tercer cielo. Y me voy un día yo a semilleros y los encuentro allá agarrados de las mechas, alegando con el líder, insujetos, el líder diciéndole hay que abonar la matica, y él dijo, no, pero ¿para qué? Y
Y estoy yo esperando que estos tipos, o me voy al ministerio de alabanza y digo, bueno, ya ahora es ministerio de adoración, ahora vamos con todo, ahora es palabra, ahora cantamos con la Biblia en la mano, pero me voy a ver una de sus reuniones, o les pongo una cámara escondida, y entonces resulta que los tipos se reúnen a ver películas, una hora, se comen una pizza, se toman 2 botellones de Coca-Cola, y oran 5 minutos y ensayan 3. Y entonces dice, razón estaban tan destemplados el domingo en la mañana. Uno iba por un lado, otro iba por el otro, no sabíamos qué realmente era. Entonces uno diría, bueno, no, estoy esperando. Y Pablo decía, yo estoy esperando porque he formado, mandado mis líderes a que vayan. Allá les mandé a Timoteo, les mandé a Tito. Así que yo lo que espero cuando llegue. Pero si yo encuentro por ahí, Pablo ya sabía, ¿no?, que hay divisiones, que hay chismes, que hay murmuración. Yo no quisiera hallarlos así, ni quisiera que ustedes, es decir, no van a sacar la piedra, en otras palabras, le está diciendo Pablo, que cuando yo llegue para ministrarlos, para orar por ustedes, para abrazarlos, para afirmarlos con la palabra y no para decirle, ¿por qué andan así? Son inmaduros. Son unos irresponsables, son unos niños. Vea, ustedes debería yo estar dando era vianda, comida gruesa, pero toca darles leche. Son niños. ¿Se acuerda que Pablo le dijo? Son niños. Me toca volver a ponerle otra vez los rudimentos, a explicarles que el bautismo, me toca, venga, esta gente que ya debería estar predicando la palabra, ya debería estar fundando iglesias, toca sentarlo y decirle, ve hermanito, no le pegue a la esposa. ¿Se acuerda que le enseñé eso en la hermanita? Pero no se rebote con el marido, pobrecito. No, es que yo estoy recién casado. ¿Cuánto llevo de casado, hermano? 25 años nomás. Estoy comenzando. Se espera madurez, y era lo que Pablo estaba enfrentando allí. Y esto es producto de la falsa sabiduría, la sabiduría mal aprendida. Porque para defendernos y para alegar nuestros derechos somos expertos, ¿cierto? Eso sí no es sino que nos toquen y enseguida sacamos todos los argumentos. ¿Se acuerda que hace 20 años le regalé? ¿Se acuerda que yo madrugaba y le hacía tinto? Y le sacamos toda. Y yo tanto que me he fregado y tanto que he sufrido y yo me he aguantado. Y argumentamos, usted debería. Es que yo fuera usted supiera la clase de marido que tiene, usted debería levantarme y calentarme la agüita y bañarme los pies. Usted debería, porque es que usted no sabe, como dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y esa es la falsa sabiduría. Ahí actuamos y eso nos lleva a malas decisiones, a malas obras, a malas actuaciones. Pero luego dejemos esa sabiduría de lado. ¿Alguien se ha visto ahí en ese mundo de esa mala sabiduría? Sabiduría terrenal, sabiduría humana, sabiduría diabólica. ¿Hemos estado ahí, sí o no? Cuando usted se espeluque, amada hermana, la próxima vez contra su marido, diga, estoy actuando sabiamente. No, estoy actuando diabólicamente sabia. Aleluya. Veo unas hermanas muy bravas conmigo. Yo no sé ahora me voy a encerrar en el cuarto y cuando ya se vayan todas me salgo. Ahí es. La próxima vez que usted se ve así, alegando, reclamando sus derechos, pataleando, diga, estoy actuando diabólicamente sabio. ¿Y esa sabiduría de dónde es? Del diablo, de la tierra, no es de Dios. Ajá. Pero en segundo lugar, vamos a lo bueno. Aquí quisiera que estuviéramos todos. La sabiduría de lo alto. ¿Por qué es de lo alto? ¿Por qué es de lo alto? Porque desciende del Padre de las luces, dice el mismo Santiago. Todo don perfecto, toda buena dádiva descienden de lo alto, del Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, tiene que ver con el Señor. No puede, Santiago dijo en la lengua, de una misma fuente no puede brotar agua amarga y agua potable. Aquí la expresión habla de agua dulce. No puede ser, o sale dulce o sale amarga, pero no pueden salir las dos de la misma fuente. Si la fuente de nuestra sabiduría y de nuestra fe es el Señor, por ende nuestra vida debe lucir así como ella, ¿cierto? Debe lucir así. Entonces, ahí es donde comienza la palabra a confrontarnos. En el versículo 16, creo, versículo 17 y 18. Ya me fui de aquí. 17 y 18 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, ¿la sabiduría que es de qué? De lo alto. Aquí está. La verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría. ¿Cuáles son las características de la sabiduría? Pero miremos su origen. Lo primero que dice es que tiene origen en Dios, pues es ¿de dónde? De lo alto. Es decir, proviene de Dios, mientras que la sabiduría del mundo proviene de la tierra y es terrenal, humana, diabólica, como ya lo vimos. Esta es la diferencia. Dios es el autor de la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es la enseñanza de toda la Biblia. Yo pudiera darle a ustedes muchos versículos en esta mañana. Muchos versículos. Pero les voy a dar un par de versículos porque hay muchos donde muestra la sabiduría de Dios todo el tiempo como el autor de ella. Proverbios capítulo 2, 1 al 5. Y mire, ahora todo Proverbios es sabiduría, pero Proverbios 2 da una enseñanza en particular de lo que es la sabiduría, lo que anhela. Dice aquí, capítulo 2, ya lo voy a encontrar, aquí está, 1. Hijo mío, ¿están ahí? ¿Encontraron en la Biblia? Mueven las manos, se van a dormir. ¿Qué dice? Hijo mío, si recibieres mis palabras, bueno, los estudiantes te quedaron parados. ¿Está en la pantalla? No. Entonces está en su Biblia. Ahora, lean conmigo, hijo mío. Eso, me gusta ahí la voz de la iglesia. A ver, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Qué bonito, ¿cierto? Si la buscares como a la plata. Oiga, el proverbista sí queda en el punto, ¿no? Si la escudriñares como buscando un tesoro. ¿Cuántos realmente dicen? ¿Qué dijo Santiago? Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin medida. Pero dijo algo, pida con fe, no dudando. Si usted, esa es una pregunta, si de pronto alguno está falto de sabiduría, ¿pudiera yo hacer esa pregunta esta mañana? Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios. No dice pídala al pastor, porque el pastor no la tiene. El pastor también tiene que pedirse la sabiduría. Pídala a Dios. Sea sabio. La mayoría de los fracasos, la mayoría de las derrotas en los negocios, en las relaciones familiares, por pura falta de sabiduría, por falta de prudencia. La Biblia dice de la mujer que la mujer sabia edifica su casa. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Mas la necia qué? Y es doloroso, dice, mas la necia con sus propias manos la destruye.
Lo primero que usted debe pedirle a Dios, los que están solteros, cuando van a casar, no es una mujer bonita, es una mujer sabia. No importa que sea feita. Si es sabia, échele mano. ¿Y pero por qué se ríen? Si aquí no cabe aquí todas son hermosas. Una mujer sabia, la mujer sabia edifica su casa. Más la necia con sus propias manos la destruye. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Así que es eso, esa sabiduría. Y qué buena palabra de Santiago. Nadie que no sea cristiano puede ser estrictamente sabio. Porque solo unidos a la fuente que es Cristo podemos ser sabios. Proverbios 1:7 dice, creo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa es una gran verdad. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? En Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debo tener? A Cristo en mi corazón, conectado a Cristo. Desconectado de Cristo no obtengo sabiduría. Por eso el mundo no puede tener sabiduría. El mundo es inteligente, hay hombres muy inteligentes, saben muchas cosas, pero no son sabios. Porque la única sabiduría, la verdadera sabiduría, viene de lo alto, viene de Dios. Usted no puede decir soy sabio desconectado de Dios. Pero aunque una persona no tenga tanto conocimiento intelectual, es sabia si está conectada con Dios. Por eso muchas personas, usted las ve sencillas, no tienen unos títulos universitarios, pero cada que hablan, dan las respuestas, las salidas exactas, porque andan conectados con Dios. Y hay gente por ahí, campesina. Yo recuerdo que un tío mío apenas había hecho primero de primaria, era el más rico de la región. Ya unos agrónomos y le daban los abonos para la caña y para esto. Y él los veía sufriendo y se ponía a reír y decía, ¿sí ves, mijo? No saben nada. ¿Cómo van a echar medio bulto de abono a una mate caña? De una la quemaron. Ellos no saben. Eso se hace así, así, así. Tenía una manera tan particular. Él no se casaba con un solo cultivo. Un día tenía un cultivo de habichuelas tremendo y la habichuela no valía nada, no pagaba sacarla al pueblo. Pues rápidamente le soltó el ganado y todos, ¡ay! Le soltó el ganado al cultivo de habichuela, qué tipo tan malo. Se comió toda esa habichuela, pero luego montó otro cultivo que en 3 meses estaba produciendo 3, 4 veces más. Y era así. Y uno se quedaba aterrado porque uno lo veía haciendo locuras. Ya mi tío es loco, es chiflado. ¿Quién se le ocurre soltarle el ganado al cultivo? ¿Quién se le ocurre? Él lo hacía. Pero decía, usted ve que ese señor toda la vida siembra maicito, así crezca 50 centímetros. Eso es lo que hemos sembrado toda la vida. No se le ocurría sembrar otra cosa. Entonces, la gente sabia, la sabiduría de lo alto, no requiere con un gran conocimiento intelectual, requiere que venga de Dios, conectado con Dios. Y usted va a resolver, hay cosas que uno dice, ¿de dónde me salió esto? ¿De dónde yo? Dios me dio eso. Dios me dio a hacer esto. Por eso hemos alcanzado, gracias al Señor, la sabiduría de lo alto. Ahora, a estas características de la sabiduría, vamos a repasarlas rápidamente. Si no me quedan nada minutos, pero yo me voy a tomar unos con el permiso de ustedes. Entonces, las características de la sabiduría, número 1, es pura. Diga, es pura. La palabra es ande, que significa libre de contaminación e impurezas. Es pura porque desciende de Dios, quien es puro y santo. Y es pura porque purifica el corazón. Siempre opera en el ámbito de lo correcto, sin una sombra de engaño.
no se aprovecha ni saca ventaja, es pura la sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios? Eso quiere decir que siempre que usted hable va a haber pureza en eso. Número 2, es pacífica. La palabra es eiriniket. Pacífica, pertenece a la paz, dispuesto a la paz, no a expensas del error, sino buscando siempre la concordia, busca sanar heridas, piensa en lo mejor de su prójimo, no guarda rencor, ningún rencor, no actúa de una manera contraria a su convicción, siempre reconociendo, por aquí me perdí, lo bueno en el prójimo, lo mejor en la otra persona. Eso es pacífica. Y cada que una persona actúa de esta manera, donde quiera que llegue lo van a reconocer como un hijo de Dios. Usted recuerda en Mateo 5:9 en las bienaventuranzas que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. Es una persona que es sabia, es una persona que siempre va a traer paz. No es el que fomenta la rencilla, no es el que prende el fósforo para que se arme la guerra. Como alguien decía uno, para iniciar la Segunda Guerra Mundial solo basta decir lo que uno piensa y ya, se incomoda más de uno. Pero la persona pacífica no es la que provee los elementos para que se dañe el ambiente, sino es la que siempre llama a bajar la voz. Cuando en una casa están alegando y gritando y diciendo, de pronto alguien dice: hey, regálame un minuto, paz. Como alguien decía, la paz. No es la paz, pero sí es alguien que aporta, que llama, que venga. No hay necesidad. Entrégame ese cuchillo, no lo vaya a matar. Perdónelo, déjelo vivir otros días. Él puede cambiar. Paz. Es una persona que llama y no que hágale que yo lo apoyo. Sí, dele duro, no se deje. En tercer lugar es amable, diga amable. Esta es muy bonita. La palabra es eipekes, que significa gentil, considerado, justo, equitativo, afable, complaciente, afectuoso. Diga, ese soy yo. O como alguien dijo, ese no soy yo. En cuarto lugar, benigno o complaciente es la palabra, la característica. Significa que la persona es fácilmente persuadida. También se traduce como sumiso, obediente. Pero la idea que se destaca de esta persona es que que no se cierra la banda en lo que piensa, tiene su convicción sobre algo, pero está dispuesto a cambiar su postura si le dan razones valiosas o valederas. Él está abierto no se cierra a ser cambiado, no es ese tipo de persona que dice yo creo esto, y aunque sabe que está equivocado, no da su brazo a torcer. El sabio está dispuesto a transar y no tiene ningún problema en aceptar que se equivocó, incluso está dispuesto a pedir perdón. Esa es una persona sabia, benigno, complaciente, ¿sí? No me cierro. Tengo una postura, tengo mis convicciones, pero cuando me doy cuenta que soy equivocado, acepto que me equivoqué y estoy dispuesto a transar, listo, hablemos. Pero también está dispuesto, si es posible, a perdonar. Aquí lo dejan a uno apagándole el micrófono o cantándole. Ya entendí. Como decían, primer aviso. Tranquilo, me faltan solo 3 punticos y termino. La número 5 dice, llena de misericordia y de buen fruto. Mire qué bonito esto. La sabiduría de Dios produce en nosotros
la compasión por los demás, nos lleva a ser bondadosos con el necesitado. Y Santiago lo dijo ya en esta misma carta cuando dijo: la religión pura es esta. La religión verdadera, ¿cuál es? Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. También se trata con respeto a los pobres y está dispuesto a ayudar. Gálatas 6:10 dice: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. La Biblia está llena de instrucciones, ¿cierto? ¿Cómo la sabiduría se aplica? ¿Cuándo es que tenemos oportunidad de hacer bien? Cuando vemos a alguien en necesidad. Pero dice mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Lo que decía Walter el otro día, el domingo. Usted tiene que aprender a vivir en comunidad, a darse cuenta cómo está su hermano. No puede simplemente venir, hola, ¿qué más? Chao. Sino de verdad vivir el evangelio. Vivir el evangelio es saber que mi hermano tiene necesidad. Cualquiera nos puede pasar, cualquiera nos podemos quedar sin trabajo un día de estos. Cualquiera podemos tener una necesidad física que requerimos del favor del otro, de que venga a mi casa, que venga y me ayude con esto. Y esa ayuda oportuna es tan bonita, es tan especial. Yo nunca olvidaré, fue lo que Dios hizo en mi corazón. Siempre que puedo lo honraré. Cuando estábamos con ese COVID, los primeros días yo con las fuercitas que tenía les llevaba algo a mi esposa, nos dio a toda la familia el tiempo. Pero cuando yo ya caí, ya no tenía fuerzas, la fiebre, el malestar, ya no tenía ni cómo bajarme al primer piso a hacer una aguapanela. Estábamos re mal cuando alguien de la iglesia tocó y nos llevó unas frutas y nos llevó comida y dijo: ¿cómo están? Le dije: no, estamos muy mal, estamos así. Y llegó al mediodía con almuerzo, nos trajo comida. Eso sí, nos la dejó en la puerta porque él no quería contagiarse, ¿no? Pero eso me marcó. Yo pedí como que Dios mismo vino y era el momento, ¿sí? Era el momento. Y seguramente usted podrá decir: yo he recibido esos momentos cuando no tenía nada, no tenía cómo hacerle una huepanelita al niño que tenía hambre y alguien pasó y me dio una botellita de leche. Eso nunca lo olvidaré, pero eso no pasó, eso es una enseñanza de Dios. Pero así como lo hemos recibido, también debemos estar dispuestos a hacerlo. Siempre tendremos algo para dar. Cada mes en este lugar, el último domingo, les damos la oportunidad a ustedes de mostrar su generosidad. Eche una libra de arroz, una panela al carro y tráigalo. Unido a todos, hemos podido bendecir a muchas personas, a muchos hermanos. Es la manera de mostrar el amor, la misericordia. Es firme es otra característica, sin incertidumbre. Eso significa sin perjuicio, sin vacilación. La persona sabia tiene convicción, sabe en quién cree, no es incierto en su fe, sino que posee su fe con convicción y no vacila en sus opiniones. El sabio tiene una firme convicción en lo que cree porque sabe que su fe proviene de Dios y Dios es la absoluta verdad. Y séptimo, es sincera. La sabiduría de Dios produce sinceridad. El sincero es genuino. No hay hipocresía en su vida. No hay una cosa en su boca y otra en su corazón, sino es tal cual en todo lugar. Y esa sinceridad es lo más bonito de una persona, que uno sabe que la persona le dio un abrazo y es así, es verdad. No es que uno dice: me dio un abrazo y quién sabe qué favor me irá a pedir, porque él no es así. No, uno sabe cuando las cosas son genuinas, cuando te dicen: estoy orando por ti, te aprecio, deseo que te vaya bien, oro para que mi Señor te abra puertas. Sabe que es sincero y usted lo recibe y se goza y se alegra. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es el fruto de todo esto? En el versículo 18 lo dice: el fruto es, y el fruto de justicia y sabiduría, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia, de una vida
recta, digna de llamarse cristiana, solo puede obtener en un ambiente de paz y armonía. Santiago muestra que la iglesia a la que escribe esto tenía problemas de envidia, de egoísmo, y esto produce caos. Y en un ambiente así, un creyente no puede crecer. Dios guarde nuestra iglesia. La murmuración, el chisme, los malos entendidos, las palabras destructivas hacen tanto daño. Recuerde, la próxima vez que usted quiera hablar algo que no le consta o que no tiene conocimiento, mejor cállese. Porque recuerde que la lengua es como un pequeño cerilla que no es sino rastrillarla y puede quemar cientos de hectáreas de bosque. Así que la idea es, cuando vivimos en sabiduría, vivimos en paz, en mansedumbre, nos amamos unos a otros, nos consideramos a los hermanos como superiores a nosotros mismos y buscamos ayudarnos con toda sinceridad. Y así es cuando la iglesia crece y madura en fe. Uno puede decir: esta iglesia está creciendo, o este grupo está creciendo, cuando uno ve que los miembros se aman, se respetan, se animan, se ayudan mutuamente, se extrañan. Alguien no vino y alguien lo llama: vea, no te vi, ¿qué pasó? Cuéntame. No, estoy enfermo, ya paso por allá, ¿en qué te puedo ayudar? Te estoy viendo triste, porque uno conoce a la gente. A veces uno siempre conoce a la gente, uno sabe que le saludan con una sonrisa y de repente ve una persona apagada y uno dice: algo le está pasando. A veces uno dice: ¿puedo ayudarte? Si crees que yo puedo hacer algo por ti, nomás diga y lo vamos a hacer. Pero eso es creciendo en comunidad. Si esta sabiduría florece en su iglesia, el mundo lo verá y dirá: Cristo ciertamente está en medio de ellos. Y esto se traducirá en la oportunidad para que muchos sean salvos y sigan a Cristo, porque dicen: vale la pena conocer a Jesús, su palabra nos transforma a uno. Dios se está moviendo. Oramos al Señor por sabiduría en esta mañana. ¿Cuántos son sabios? ¿O cuántos, como dijo Santiago, necesitan la sabiduría? Si puede, levante sus manos. Si puede, ponerse de pie. Señor, gracias en esta mañana. Señor, te adoramos a ti, te honramos a ti, Señor. Y si aceptamos, si reconocemos que muchas veces hemos dejado entrar la sabiduría humana en nuestra vida y nos hemos movido en ese nivel, una sabiduría natural, una sabiduría terrenal, una sabiduría diabólica, Señor. Qué vergüenza nos da reconocer esto, pero esa era la iglesia en Jerusalén en sus primeros 20 años. Esa era la iglesia en Corintio, porque era una iglesia formada por seres humanos en formación, en crecimiento. Esta iglesia no es producto terminado, Señor. Enseñamos la palabra vez tras vez con la esperanza de que quien la escuche y la entienda y la respete, la viva y cambie su manera de vivir. A veces nos es tan fácil juzgar a los demás. Nos queda tan fácil cuando no estamos en sus zapatos, hasta condenar al otro. Dios, guárdanos, guarda nuestra lengua y guárdanos del orgullo y de la maldad que hay en nuestro corazón. Y déjanos ver nuestros propios pecados, Dios. Déjanos ver nuestra inmadurez, nuestra inconsciencia, nuestra dureza de corazón, para rendirnos a ti, fuente de toda verdad, de toda sabiduría, Señor. Haznos sabios, Dios. Yo reconozco, Dios amado, que por falta de sabiduría en la vida he tomado malas decisiones, he herido a personas, he lastimado corazones de gente que incluso amo mucho, Señor. Dios, Señor amado, perdóname y límpiame
con la sangre de Cristo. Dame esa mansedumbre y esa humildad, Señor. Dame tu sabiduría, la sabiduría de lo alto, Señor. Que pueda manifestarla donde quiera que vaya, Señor. Que la gente que está a mi alrededor disfrute de lo que tú me has dado, Señor. Esta iglesia, Señor, ha sido llamada, está siendo formada. De este lugar, Señor, se levantarán cientos de parejas ministeriales que bendecirán a Colombia y a las naciones. Yo lo sé, Señor, desde que nos vinimos hace 12, 13 años a este lugar. Lo tengo claro, Señor. Nos llamaste a buscar la palabra. Nos llamaste, Señor, a no entretenernos, a no adularnos la carne, a no darnos palmaditas en el hombro, a no decir que estamos bien cuando estamos mal. Nos estás enseñando a reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra fragilidad, lo vulnerables que somos, Señor. Pero nos estás llevando a conocerte, a depender de ti. Dependemos de ti, Señor. Necesitamos tu sabiduría. Hay decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida que no son fáciles, que no las tenemos claras, Señor. Necesitamos que tú nos direcciones, nos dirijas. Y aunque no nos guste y nos duela, será mejor hacer lo que tú quieres, lo que tú indicas, porque eso nos traerá paz, bendición y vida abundante. Y la gloria será para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si puede darle un aplauso a Jesús.